Hola a todos, bienvenidos a Decimal. En este día vamos a resolver dos circuitos, uno en serie y otro en paralelo, para que logramos diferenciar uno del otro, ¿verdad? Ya que, si bien es cierto, todos van en lo que sería la ley de Ohm o el tema de circuitos, para efectuarlo, pues, se siguen procesos diferentes, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con el circuito en serie. Y algo que debemos tomar en cuenta del circuito en serie que todas las resistencias están conectadas en un mismo flujo de intensidad de corriente eléctrica, que sería esta flecha de acá. Esta sería la intensidad de corriente eléctrica. Intensidad la cual es generada por un, eh, bueno, valga la redundancia, por un generador de corriente, que sería 6 voltios en este caso. Muy bien, y ese generador, háganle caso como que fuera una batería, es la que funciona para mandar toda la intensidad de corriente en todo el circuito. Ahora bien, algo que debemos tomar en cuenta en el serie es que si una resistencia falla, todas las demás fallan, ya que todos están en el mismo flujo de corriente. Muy bien, ahora vamos a iniciar y vamos a calcular lo que es la resistencia equivalente o resistencia total, que sería la resistencia de todo este circuito. Y para eso, pues, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Resistencia total o resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Ahora bien, aquí pueden haber más resistencia, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Que pueden haber 4 o 5 resistencias, pero acá para este ejemplo vamos a ocupar solo 3. Muy bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Efectuar una suma. Yo voy a decir que resistencia total es igual a 10 ohms más 5 ohms más 15 ohms. Y la resistencia total me da un valor de 30 ohms, ¿verdad? Y ahí ya calculé la resistencia total, que cuando veamos el paralelo, ustedes se darán cuenta que se calcula muy diferente que el en serie. Ahora bien, como les dije que la intensidad del flujo de corriente es el mismo, quiere decir que la intensidad total, que no la hemos calculado, ya la vamos a calcular utilizando la ley de Ohm, la intensidad total va a ser la misma para la intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. ¿Sí? Ya que esa es una de las características principales del circuito en serie, que el valor de la intensidad de todo el circuito es lo mismo para cada una de las intensidades que van de acuerdo a las resistencias. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculo la intensidad? Pues recordemos la ley de Ohm. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Y como ya dijimos que la intensidad total es lo mismo, intensidad 1, 2 y 3, pues voy a calcular la intensidad total. Intensidad total es igual al voltaje total entre resistencia total. Intensidad total es igual el voltaje total, que ya lo tenemos, que es esta fuente de energía, 6 voltios, entre resistencia total, que ya la calculé, que es 30 ohms. Y aquí lo podemos escribir en decimales, 0.2 amperes. Y ya tenemos la intensidad total. Y esa intensidad va a ser la misma para cada una de ellas, intensidad 1, 2 y 3. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora vamos a calcular el voltaje de cada una de las resistencias, es decir, voltaje 1, 2 y 3. Porque los voltajes, pues para acorde a las resistencias también, digo, voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por resistencia 1, ¿verdad? Voltaje 2 es igual a intensidad 2 por resistencia 2 y voltaje 3 es igual a intensidad 3 por resistencia 3. Ahora bien, si ustedes se fijan, como todas las intensidades tienen el mismo valor, ¿verdad? Porque es la misma intensidad total, pues acá va a ser una constante, la intensidad, ¿verdad? Y lo vamos a sustituir nada más por el valor de la intensidad total. Solo vamos a ir cambiando el valor de las resistencias. Entonces digo, intensidad 1 sería 0.2 amperes por resistencia 1 que eran 10 ohms. Intensidad 2 sería otra vez 0.2 amperes por 5 ohms. E intensidad 3, que es la misma, 0.2 amperes por 15 ohms. Y ahora efectuamos todas esas multiplicaciones. Multiplicamos 0.2 por 10, luego multiplicamos 0.2 por 5 y por último 0.2 por 15. Y vamos a obtener todos los voltajes, ¿verdad? Si multiplicamos 0.2 por 10,
pues yo voy a obtener lo que son 2 voltios. 0.2 por 5, 1 voltio. Y 0.2 por 15, 3 voltios. Ahora bien, una de las comprobaciones para saber si esto está correcto es que al sumar todos estos voltajes, obtenga nuevamente el voltaje total. Y si yo sumo los 3 valores que tengo acá, pues efectivamente puedo obtener el voltaje total. Entonces, comprobemos si esto es cierto. Pues sumamos 2 más 1 más 3, efectivamente obtengo lo que es el voltaje total, que serían 6 voltios, que era el valor que ya tenía en el circuito. Muy bien. Y acá vamos a calcular un último dato. Ya tenemos resistencia total, intensidad total, voltaje de cada una de las resistencias. Ahora, calculemos lo que es la potencia. Para eso vamos a borrar todo esto y vamos a calcular lo que es la potencia. Para calcular la potencia, pues esa fórmula no está escrita acá, ¿verdad? No tenemos la fórmula de potencia, pero para calcular la potencia total, la vamos a escribir con la P y la T, quiere decir potencia total, vamos a efectuarla por la siguiente fórmula. Va a ser el voltaje total por intensidad total, ¿verdad? Y vamos a ver que pues, ya tenemos esos valores, ¿verdad? Si ustedes se fijan, previamente encontré lo que era la intensidad total y pues el voltaje total, que ya lo tengo establecido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo sustituir esos valores, ¿verdad? Potencia total va a ser igual al voltaje total, que eran 6 voltios, por la intensidad total, que eran 0.2 amperes. Y potencia total, voy a obtener un valor, si multiplico 6 por 0.2, voy a tener un valor de 1.2 watts, ¿verdad? Y ahí tengo ya lo que es la potencia total. Ahora bien, puedo calcular también las potencias de cada resistencia, o sea, las potencias de cada voltaje que ya obtuvimos. Y para eso yo voy a ocupar potencia 1 es igual intensidad 1 por voltaje 1. Potencia 2 es igual intensidad 2 por voltaje 2. En potencia 3 es igual intensidad 3 por voltaje 3. Listo. Y acá pues recordemos que es una multiplicación, no nos va a afectar si multiplicamos primera intensidad por voltaje o viceversa, ¿verdad? Voltaje por intensidad. Y si ustedes se recuerdan, ya calculamos los voltajes, ¿verdad? Que teníamos que eran 2, 1 y 3 voltios, ¿verdad? Y la intensidad pues ya la teníamos, que es la misma, que es el mismo 0.2 amperes, por ser un circuito en serie va a ser exactamente el mismo valor. Entonces sustituyen, sería 0.2 amperes, amperaje, por el voltaje 1, que acá pues tuvimos los voltajes que eran, si no mal recuerdo, 2, 1 y 3 voltios, ¿verdad? Entonces por 2 voltios, 0.2 amperes por 1 voltio y 0.2 amperes por 3 voltios. Efectuamos cada una de las multiplicaciones que tenemos acá, ¿verdad? Y vamos a obtener los siguientes valores. Si multiplico 2 por 0.2, voy a obtener lo que sería 0.4 watts. 0.2 por 1, 0.2 watts. Y 0.2 por 3, 0.6 watts. Y eso serían los valores de las potencias, que si ustedes lo suman, debo tener la potencia total, que era 1.2 watts. Así que sumémoslo. Tengo 0.4 más 0.2, 0.6, más 0.6, 1.2 watts. Y efectivamente es lo que calculé previamente. Y listo, ya calculamos todo lo más esencial de lo que es un circuito en serie. Ahora pasemos con el paralelo, ¿verdad? Así que vamos a borrar todo esto y vamos a pasar con el circuito paralelo. Muy bien, pasemos a lo que es el circuito en paralelo. Y una de las diferencias del serie es cómo estaban ubicadas las resistencias. Por eso se llama circuito en paralelo, porque están como si fueran líneas paralelas. Y por lo tanto ahora el flujo de energía no es para todo el circuito, sino que es por cada resistencia. Es decir, aquí hay un flujo de energía, aquí hay otro y aquí hay otro flujo de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora las intensidades van a ser
diferentes. Sin embargo, y esa es otra de las diferencias con el de en serie, es que el voltaje va a ser el mismo. Es decir, el voltaje total va a ser el mismo para cada uno de ellos. Por otro lado, ese que teníamos acá, que era el serie, pues la intensidad era la misma, ¿verdad? Y el voltaje es diferente. Este, pues cambia. El voltaje es el mismo y la intensidad es la diferente. Ahora bien, si queremos calcular resistencia equivalente o resistencia total para un circuito paralelo, resistencia total, la fórmula sería esta. 1 sobre 1, resistencia 1 más 1, resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así con todas las resistencias que tengamos en el circuito. Ahora, en este caso solo tenemos 3. Lo que yo les aconsejo, porque la mayoría se estresa cuando ve este tipo de fracciones, donde tenemos un entero acá y tenemos fracciones con unos denominadores, pues efectuemos primero esto de acá y luego vemos el 1. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Yo voy a efectuar primero esto de acá, los denominadores, es decir, todo el denominador, que sería esto. Y yo digo, resistencia total es igual a 1 sobre 10 ohmios más 1 sobre 5 ohmios más 1 sobre 15 ohmios, ¿verdad? Y yo puedo efectuar todo eso. El 1 que está arriba, que es el numerador de todo eso, pues en ese momento no lo vamos a utilizar, solo centrémonos en esa parte. Así que vamos a efectuar esa fracción. Y si lo hacemos rápidamente con la calculadora, vamos a obtener un valor de 11 sobre 30 ohmios. Pero acá no hay que olvidar algo. Esto es solo los denominadores. O sea, todo el denominador. Esto. Me falta el 1 de arriba. Entonces, ahora lo que vamos a decir es, escribimos ese 1, 1 sobre 11 sobre 30. Y aquí hay algo muy sencillo. Solo lo va a cambiar de posición. Ya que esto es como lo mismo que yo digo, 1 entre 11 sobre 30. ¿Y qué es lo que me va a provocar esto? Un cambio de posición. El numerador pasa a ser denominador y el denominador numerador. Entonces, si yo efectúo eso, con ese paso bien sencillo, me va a quedar 30 sobre 11 ohmios. De esa manera. Ahora bien, lo que se requiere es no trabajarlo como una fracción, sino que lo vamos a dejar en decimales. Y en decimales, pues si yo convierto esto a decimales, me va a quedar resistencia total 2.72 ohmios, ¿verdad? De esa manera. Y listo, ya tenemos la resistencia total. Ahora calculemos la intensidad total, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto y vamos a calcular lo que es la intensidad total. Y para calcular la intensidad total, usamos la misma fórmula de la ley de Ohm. Digo, intensidad total es voltaje total entre resistencia total, que aquí ya la escribí, que previamente la calculamos. Intensidad total va a ser igual a 5 voltios entre 2.72 ohms. Intensidad total va a ser 1.83 amperes aproximadamente. Muy bien, ya tenemos la intensidad total, pero acá recordemos que en este caso el voltaje, por ser un circuito paralelo, el voltaje total es igual al voltaje 1, al voltaje 2 y al voltaje 3. Es decir, es el mismo, pero las intensidades cambian. Es decir, que si yo quiero calcular intensidad 1, en este caso, intensidad 1, que sería el voltaje 1 sobre la resistencia 1, que en este caso sería 10, bueno, vamos a escribir acá, resistencia 1. Lo mismo con intensidad 2, sería voltaje 2 entre resistencia 2 e intensidad 3, voltaje 3 entre resistencia 3. Muy bien, si yo quiero calcular esto, si ustedes se fijan, aquí la constante ya no es la intensidad, sino que la constante son los voltajes, porque el voltaje va a ser el mismo para todo este circuito. Entonces sustituyo 1.83 amperes sobre la resistencia 1, que son 10 ohms. Voltaje 2, nuevamente 1.83 amperes sobre 5 ohms. Y voltaje 3, 1.83 amperes sobre 15 ohms. Y acá pues vamos a obtener los valores de esa forma. ¿Cómo los vamos a obtener? Pues simplemente vamos a hacer una división. Y si yo la efectúo, vamos a obtener
5 sobre... Aquí las disculpas del caso, se me olvidó, lo estaba viendo como si fuera un circuito en serie y estamos resolviendo lo que es intensidad, por lo tanto la intensidad es diferente. Acá voy a ocupar el voltaje que eran 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios. Aquí las disculpas del caso, se me fue, pero ya lo corregimos acá. Son cosas que nos pueden pasar, pero aquí ya lo corregimos, ¿verdad? Entonces acá podemos efectuar 5 sobre 10, ¿verdad? Y si yo lo efectúo 5 sobre 10, yo sé que el 5 tiene quinta, que es 1, y 10 también tiene quinta, que es un medio. Entonces vamos a obtener que no, perdón, nos va a quedar un medio, 0.5 amperes, 5 sobre 5, 1 ampere, y 5 sobre 15, 0.33 amperes. Y ahora comprobemos si esto es cierto. ¿Cómo lo voy a comprobar? Sumo todo esto y me tiene que dar la intensidad total. Y si yo sumo 0.33 más 0.5, 0.83 más 1, 1.83 amperes. Y efectivamente es la misma intensidad. Ahora bien, ahí las disculpas del caso porque puse acá el valor de la intensidad y era el valor del voltaje, pero ya lo corregimos acá. Y pues así efectuamos lo que sería un circuito en serie y uno en paralelo. Un aspecto que debemos tomar en cuenta para esto sería con respecto a el circuito en serie. Si falla un componente, pues todo el circuito en serie deja de funcionar. Por otro lado, en el paralelo no es así. Si falla un componente, pues no deja de funcionar todo el circuito, ¿verdad? Eso es uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta. Ahora, con la conexión, pues en el serie solo hay un camino, un componente detrás del otro, por así decirlo. Mientras tanto que en el paralelo hay diferentes caminos. Y lo otro, pues, es con la intensidad. Recordemos que la intensidad en el circuito en serie es la misma, pero en el paralelo cambia la intensidad. En el paralelo el que es el mismo es el voltaje, que pues ahí ya lo corregimos a tiempo. Y listo. Así quedaríamos ya con lo que son los circuitos. Esto ha sido todo. Espero les sea de ayuda. Muchas gracias.